Especial dedicación a todo el pueblo cubano y a la memoria de los hombres que lucharon por una Cuba verdaderamente libre. Yeah. Las 26 musas, Real 70, es que viva Cuba libre. Yo soy de un país que tiene tradición de lucha por su soberanía y se oponía a la desigualdad. Soy de una sociedad temerosa que escucha a los que la amordazan con su falsa libertad. Esta es nuestra realidad, vivimos encerrados en la frase todo es del pueblo, pero todo lo controla el Estado. Estamos catados a sus métodos caducados. Aquí todo es haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Estoy cansado de seguir su plan. Socialismo muerte no es un lema, son las opciones que te dan. Si crees que en ellos que eres bueno, si discrepas malo, en otro lado fueras opositor, aquí eres un gusano. Darse la mano un cubano sin problema económico, tener los pies en la tierra es un problema ideológico. Dicen no hay, ahorren y resistan, pero al mismo tiempo las tiendas llenas y claro, es culpa del imperialismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los ciudadanos cubanos y a los hermanos que están en cualquier parte del mundo, en la diáspora cubana, por desgracia, y a cualquier hombre o mujer de buena voluntad que quiera la democracia para el mundo. Hoy tenemos una entrevista con Guillermo del Sol Pérez, albañil de profesión y quien es de una estirpe anticastrista y sobre todo anticomunista histórica. Guillermo, nosotros quisiéramos saber quién fue tu padre. Mi papá se llama Loreto Ramón del Sol Soa. Y siendo sus hermanos, él es el tercero de una familia de 9 hermanos, el resto de sus hermanos son Rojas García. O sea, él es hijo de Emilio Ramón Rojas y Monte de Oca y Dominga García del Sol. Mi padre al venir a los 12 años al pueblo, se colocó primeramente como mensajero de las bodegas, empezó a trabajar en el comercio y así fue reuniendo dinero, compró una bicicleta a plazo y posteriormente llegó a comprarse un camión. Más en adelante compró otro camión y así se dedicó ya como un comerciante, puso un negocio y es en estos menesteres que comienza a colaborar con el movimiento 26 de julio en el traslado de armas hacia la Sierra Maestra para ayudar a derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. También colaboró de otra forma, pero bueno, más o menos lo que yo conozco de lo que me contaba mi papá antes de morir. O sea, tu papá, que era un empresario, un pequeño, mediano empresario, colaboró con el movimiento 26 de julio que encabezaba Fidel Castro. En algún momento tu papá pensó que él estaba luchando para que se estableciera el comunismo, ¿o qué pasó ahí? Bueno, en realidad él nunca pensó que se iba a construir un comunismo como la mayoría de los que participaron de esta gesta que fueron engañados porque las promesas que hacía el 26 de julio ninguna tenía que ver con esto. Cuando tú dices cuando no tenía que ver con esto, ¿no estás refiriendo al sistema que se instauró a partir de 1960? Ellos luchaban por un cambio democrático en Cuba, porque se restituyera la democracia que Batista nos había arrebatado y que se volvieran a ejercer los poderes constitutivos de la nación. O sea, que la revolución cubana, como está vista ahora con Fidel Castro, de 1960 para acá, traicionó a muchos de sus partidarios. La mayoría. Esto trae como consecuencia que tu papá, tu padre, cuando se sintió traicionado, ¿qué hizo? Bueno, comenzó a colaborar con las organizaciones que en aquel momento comenzaron a trabajar dentro de Cuba a partir de mismo 1960, ya cuando se veía que era un comunismo lo que se hizo ahora, comienzan a trabajar de forma clandestina para crear nuevas pautas para otra nueva
gesta que no permitiera que el comunismo se desarrollara en Cuba. De ahí se originó ya lo que se llama como la guerra del Escambray, el Ejército de Liberación Nacional, que fue allí y del cual él fue un colaborador. O sea, él colaboró con las guerrillas anticomunistas campesinas de la Sierra del Escambray. Así mismo fue. ¿En qué consistió el anecdotario de algunas anécdotas? ¿Con qué jefes guerrilleros colaboró? ¿A quién los pudo ayudar? Bueno, en realidad yo conozco poco de esa parte de la historia porque la mayoría de mi familia se ha mantenido casi siempre, ha mantenido esta parte de la historia en el anonimato. Mi padre estuvo muchos años preso y lo poco que pude saber fue lo que él me contó ya después de haber sido liberado y los pocos años que vivió. Pero él siempre limitaba la fuente porque, por ejemplo, mi padre colaboró mucho en lo que era el traslado de las armas hacia el Escambray. Ellos tenían sus mecanismos y él me decía que de estas cosas no se podía hablar mucho porque todavía había personas vivas y que Fidel Castro, aunque pasaran 50 años, seguía jugando todo lo que no había sido jugado por una causa. Muestra de esto es que hace alrededor de 4 años, allí en la carretera de Camajuaní, donde normalmente residíamos, donde estaba nuestra casa. ¿Era carretera de Camajuaní? Carretera de Camajuaní, kilómetro 1 ahí. Cerca de los antiguos manantiales Columbia, hoy Acuario, en esa zona. Ahí, cerca del Chalet Villalegre. Ahora, usted, Guillermo, está diciéndonos que su papá cumplió presidio, presidio político histórico de los años 60 y 70 hasta 1978, cuando hubo la gran amnistía. La mayoría se fueron hacia el exterior, donde él cumplió, qué maltrato sufrió ahí, si sufrió algún tipo de maltrato, qué le contó él de esa parte de su vida. Bueno, mira, mi papá estuvo más de un año en la celda de seguridad del Estado. Mi papá, la última vez que es detenido por la seguridad del Estado, que es cuando es condenado ya a 25 años de privación de libertad, yo todavía estaba en el vientre de mi mamá, o sea, no había nacido. Las imágenes más antiguas que tengo de mi papá, aproximadamente 5 años, fue en las galeras de la cárcel de la entonces cárcel de Sagua, que era donde primero eran llevados los condenados por la seguridad del Estado aquí en Santa Clara. Mi papá no logran probarle la vinculación con el Ejército de Liberación Nacional, pero es juzgado por una supuesta causa de malversación, que después se supo, al transcurrir de los años, que suponiendo que fuera real esta causa, según el Código Penal vigente en la época, no podía ser juzgado a más de 13 años de privación de libertad. Y aún así, se le pidió pena de muerte y fue condenado a 25 años de privación de libertad. Lo mismo que el hoy general en aquellos tiempos, instructor del caso, el señor Eliseo Romero, que cuando aquel era primer teniente del Ejército Rebelde, le dijo que iba a ser condenado, eso mismo lo condenaron. Ahora, es importante aquí aclararle a los amigos televidentes que tu papá tenía una flotilla de camiones. Sí, él llegó a tener una flotilla de camiones. ¿Cuántos camiones? Él tuvo aproximadamente, aquí en lo que es Santa Clara, más de 40 camiones. Estos camiones fueron intervenidos por el gobierno cubano cuando se hizo la intervención, y es cuando le ofrecen a él a pasar a trabajar en el entonces Ministerio de Agricultura que comenzaba, que cuando aquello se llamaba INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. De Reforma Agraria, que cuando en aquellos entonces, según conozco por lo que me han contado, el ministro se llamaba Francia Mestre. Sí, de Sao. No sé exactamente dónde salía, pero sé que se llamaba así. Y bueno, mi papá trabajó muy poco ahí. Sí. E incluso los mismos camiones de rusos que habían entrado al país, muchos de ellos se utilizaron también en el traslado de estas armas, según mi papá me contaba. O sea, los que se habían visto obligados a trabajar con el Estado también colaboraban con las guerrillas
campesinas anticomunistas. Y entonces los vinculan con personas que sí habían malversado, pero que no pertenecían ni a esta provincia, eran de la región oriental, y vinculan ese juicio después de llevar más de un año en seguridad de Estado. Ahora, una pregunta que siempre me ha llamado la atención hacértela, es que tú eres una persona, yo hace alrededor de 12 años que nos conocemos, que estamos en esta batalla de la sociedad civil cubana, buscando nuestros derechos, buscando implantar una democracia. Tú eres una persona que te sabes la Biblia de memoria, eres un cristiano evangélico. Yo te pregunto, ¿tú y tu familia sufrieron algún tipo de represalia para que tú solamente pudieses llegar a ser albañil? ¿Los dejaron estudiar? No dejaron. Porque la revolución es importante, porque la revolución dice y proclama que la educación es para todos. Tú, teniendo esas capacidades de las que yo soy testigo, ¿pudiste estudiar? Entre comillas, sí pude estudiar. Pude estudiar, pero con limitaciones. ¿Esas limitaciones en qué consistían? Esas limitaciones consistían, a pesar de ser un alumno académicamente de muy buenos resultados, en que la carrera que yo quería estudiar no me la dieron nunca. ¿Cuál era? Yo quería estudiar medicina. Y lo que me dieron fue ingeniería en perforación de yacimientos minerales en las minas de Mata Hambre, en Pinar del Río. Con mi padre preso, con mi mamá y 2 hermanos y 2 abuelos muy ancianos. Prácticamente me estaban diciendo, no, esto para que tú digas que no vas. ¿Tu papá cuándo salió de prisión? Mi papá salió de prisión el 31 de diciembre de 1980, después de que intentaron obligándolo y amedrentándolo en agosto del 80, obligarlo a que se fuera del país, cuando el éxodo masivo que hubo en 1980, conocido popularmente como la escoria. Mi padre muere de una insuficiencia arterial e encefálica provocada por un colesterol muy alto que no se conoció, no se atendió a tiempo y cayó en un estado vegetativo. Y las pocas veces que tuvo lucidez, casualmente me lo recordaba un sobrino mío en estos días, lo único que siempre mencionaba es que si volvía a nacer, tampoco sería comunista. O sea, estamos hablando de un luchador anticomunista a cabalidad. Tú tratas dentro de las posibilidades del miedo, del terror que hay en la sociedad, de seguir los pasos de tu padre. Bueno, para mí es un honor y un orgullo tratar de mantener viva la llama que él llevaba, que llevaba mi tío desaparecido Guillermo Rojas García. Yo ahora te pido disculpas porque hemos tocado puntos muy sensibles para ti, pero veo que a veces te hago algunas preguntas y se te aguan los ojos por lo que estamos hablando, pero es importante que tú lleves este testimonio como hijo de un anticomunista de una excelente estirpe y que ahora tú formes parte de la Unión Patriótica de Cuba, de las Villas, y te doy las gracias y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Bueno, le quiero agradecer a Don Paco y a ti Fariña y a todo este colectivo que realiza estas grabaciones, porque es una forma de dar a conocer parte de la historia de nuestra patria y que seguimos escribiendo y seguimos adelante a todo el pueblo cubano y a la memoria de los hombres que lucharon por una Cuba verdaderamente libre. Yeah. Las 26 musas, Real 70.